En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre, solo aquí, en Moni TV, tu canal. Iniciamos un nuevo programa de Diálogo La Cumbre Televisión. El 200 y tantos que venimos realizando para los pueblos de la provincia de Ricaurte en Boyacá y de Vélez en Santander. Y por la vía de internet y YouTube irá a cualquier lugar del mundo donde encontremos un moniquireño, un veleño, un puentano, un barboseño, para que se recree con las historias que no pueden olvidar de estos pueblos. Tantos temas que se han venido tratando en estos programas, pero hoy es un programa súper especial, además con un invitado muy importante, que ha regresado a Moniquirá, que ha llegado a su tierra natal, porque, bueno, hablamos de las migraciones por diversas razones, pero también la gente se traslada de un pueblo a otro. Aquí en nuestras provincias se manifiesta mucho esa situación. Gente de Vélez que ha llegado a Moniquirá, de Moniquirá que se van a Vélez, otros que han nacido en el hospital de Moniquirá siendo barboseños o siendo huebsanos, o de San José de Pare, de Santana, por ser la capital de la provincia de Ricaurte y tener un hospital muy importante, un hospital regional. También alrededor de las familias. Hay familias que su apellido llegó de puente, como la familia Pinzón, las familias Suárez, otras familias de Togüí, de San José de Pare, de igual manera. Entonces acá hay una interrelación regional. Y Diálogo La Cumbre siempre ha promovido eso, que nos integremos como una región, que nos aislemos de defender solamente mi pueblo, es que mi pueblo es el mejor. No, esta es una región cercano a la hoya del río Suárez, que fue partícipe de las comarcas anteriores, la comarca del Socorro, el cantón del Socorro, la provincia de Vélez. Moniquirá hizo parte de la provincia de Vélez y la provincia de Chiquinquirá. Formaron en 1800, por allá, cuando Francisco de Paula Santander decretó a Moniquirá y Togüí como villas republicanas, siendo él vicepresidente de la República. Para este programa decía que hay un invitado especial. Se trata de Omar Vidal Pinzón, que ha vuelto después de recorrer muchos lugares del mundo por su capacitación, por su profesionalismo, por su disciplina académica y científica. Ha estado en muchas regiones, en varios continentes de este planeta Tierra. Y me voy a permitir presentar su hoja de vida. Omar Vidal Pinzón, científico y naturalista colombiano y mexicano, porque se ha radicado hace varios años allí en México. Es maestro de Ciencias Marinas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y Campos Guaymas de México, donde fue profesor e investigador entre 1983 y el 95. Del 95 al 2002 trabajó en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques y fue vicecoordinador del Programa de Acción Mundial
para la protección del medio ambiente marino frente a las actividades realizadas en tierra. De 2003 a 2017, director general del Fondo Mundial para la Naturaleza en México y lideró programas sobre biodiversidad, océanos, bosques, agua dulce y cambio climático. Además, es articulista del diario mexicano El Universal. Y en este libro que nos ha entregado para las bibliotecas aquí en Moniquirá, pues seguramente Vélez, Barbosa, Fuentes se llenarán de envidia porque podamos tener un texto muy científico en coedición con otro gran investigador, Richard Primack. Omar Vidal Pinzón hace parte de este escrito maravilloso, profundo, que tiene este contenido para ubicarnos acerca de lo que vamos a tratar en este programa. La definición de la biología y de la conservación, que es la biodiversidad, el valor de la biodiversidad, las amenazas de la biodiversidad, la extinción es para siempre, conservación de poblaciones y especies, áreas protegidas. Por estas regiones hay unas áreas protegidas, ¿sí? Conservación fuera de áreas protegidas, el desafío del desarrollo sostenible, que es una política que hoy está en boga a nivel mundial. Bueno, con esta breve presentación de Omar Vidal Pinzón, le damos la bienvenida a este programa, Omar. Buenas, muchísimas gracias. Es un placer estar de regreso en Moniquirá. Creo que sí es el mejor pueblo. Ajá. Oh, qué buena presentación. Omar, y efectivamente, siendo natural de Moniquirá, ¿qué recuerda de su infancia, de esos tiempos pasados de este pueblo? Mis recuerdos, Juvenal, son familiares. Ahí yo diría, resaltaría dos cosas que tienen un valor para mí muy importante. Cuando viajábamos con mis padres, mi mamá Priscila Pinzón, originaria de Moniquirá, y mi papá manizaleño, desde chicos íbamos de vacaciones llegando a Moniquirá, a unos kilómetros, lo primero que le atraía a uno era el olor dulce al abrir las ventanas. Y la alegría era doble porque el viaje de no sé cuántas horas de chicos, cansado, pero además sentir que ya estábamos cerca de Moniquirá y el olor de la guayaba y pensar en los bocadillos era maravilloso. Y segundo, porque yo pasé viví apenas unos años en Moniquirá de pequeño, pero muchas vacaciones pasaba con mi abuela, mi Terlicia, en su casa. Y de chico vivíamos cerca del cementerio. Yo recuerdo a los 6 y 7 años caminando solo al cementerio. Yo ya había empezado a estudiar kinder, llegando al cementerio en las tardes, yendo a las lápidas y metiendo mis deditos en las letras. Así entendí yo, con el frío de las lápidas y los dedos, cómo era la L, cómo era la M, cómo era la N, cómo era la X, la B. Y entonces entendí, cuando yo regresaba a mi escuela, mi colegio en Bogotá, y me hablan de esas letras, yo empezaba a recordar cuando lo hacía, y lo hice por muchos años. Uno de mis pasatiempos preferidos, suena un poco macabro tal vez, para un niño de 6 años ir a un cementerio, pero eso era. Y entonces yo puedo decir que yo aprendí a leer en el cementerio de Moniquirá. De manera visual, ¿no? Y por el interés que tienen los niños de aprender. Exacto, y con el tacto, con sentir cómo se movían los trazos de las letras. No, maravilloso. Bueno, han pasado los años, ha viajado, ha estado a nivel del planeta, en muchas regiones del mundo. Y al volver a Moniquirá, ¿cómo lo encuentra ahora en este regreso? Bueno, debo decir que obviamente el pueblo ha crecido. A mí me parece que es una ciudad pequeña ya, o un pueblo grande. Y al crecer, pues pierde ciertos atractivos, diríamos, que uno apreciaba cuando era más pequeño.
esa intimidad, ese salir a la calle, ver a nuestro campesino con su ruana, con sus productos, encontrar gente conocida, la familia. Pero obviamente la ciudad de los pueblos se desarrollan, ahora me parece una ciudad muy boyante, hay mucha gente, y por supuesto que el que haya más gente trae unos retos sociales y ambientales. Entonces yo diría que sí es un poco brusco lo que yo tenía idealizado, si ustedes quieren, de Muniquirá, pero algo que no ha cambiado es estos alrededores, estos ambientes, este frío, estos árboles, estos olores a guayaba, estos flores, eso no ha cambiado y me parece que es la mayor riqueza, aparte de la gente, de Muniquirá y de Boyacá. Sí, entonces sobre esta paisajística, nosotros encontramos acá para la opinión en una vereda de Muniquirá, la vereda de Monsalve, cerca un camino real que comunicaba Muniquirá con Santa Sofía, Ráquira, Chiquinquirá, en una posada. Y observando este paisaje, Omar, ¿qué le dice a los pobladores ante el crecimiento de estos pueblos que mantengan esa paisajística, que defiendan el medio ambiente? Yo diría dos cosas. El desarrollo es inevitable. Los pueblos, las ciudades crecen, las industrias se desarrollan, llegan nuevas oportunidades de trabajo, etc. Y creo que lo importante para una región como Muniquirá es primero darse cuenta de la riqueza que tiene. De la riqueza no solamente escénica, sino de la riqueza cultural. Muniquirá es un pueblo que tiene más de 500 años de haber sido fundado. Entonces hay una riqueza de conocimiento también tradicional en la gente que vive en Muniquirá sobre su entorno. Entonces me parece que conocer, enterarse, porque al enterarse uno se hace más consciente y cuida más. Yo creo que los retos del desarrollo no son diferentes en Muniquirá o en ningún otro lugar en otra parte del mundo. Cuando hay más gente necesitas más empleo, necesitas más productos, necesitas más comodidades, es el desarrollo. Pero se puede hacer bien y hay muchos ejemplos. Me parece a mí que los retos que yo pienso que Muniquirá tiene con este desarrollo es, por un lado, el agua. Muniquirá es una zona, es una subcuenca en esta zona que tiene ríos muy importantes. Uno de ellos es el río Muniquirá, pero es un río que entiendo sigue contaminado, porque los desechos de las aguas residuales urbanas o industriales se tiran al río. Entonces, esto tiene un impacto no solamente en el río, sino río abajo. Me parece que el tema del agua es algo que debemos cuidar. El tema del desarrollo agropecuario, la agricultura, la ganadería tiene muchos retos, porque uno tiene que deforestar para poner pastos. Y esto trae, obviamente, una serie de retos asociados. Me parece a mí que aunque esta región y Boyacá tiene una riqueza y una posición importante para las cuestiones agropecuarias, yo creo que el turismo, el ecoturismo, porque uno sale y camina no solamente en el pueblo de Muniquirá, sino en sus alrededores, y ve ese potencial tan importante de estos diferentes climas. Es una región, digamos, tropical, aunque tiene alturas hasta 1600, 1700. Entonces, los diferentes niveles climatológicos, de paisajísticos, ofrecen, me parece a mí, una oportunidad que podríamos los muniquireños explotar mucho más. Oh, maravilloso y pues con esta bienvenida a Muniquirá, su tierra natal, y con los aportes que ya de entrada le está haciendo a todos los pobladores, le agradecemos pues inmensamente su participación en Diálogo en la Cumbre Televisión. Omar, lo invito a que hagamos una primera pausa y ya continuamos en Diálogo en la Cumbre Televisión. Perfecto.
Volvemos a Diálogo La Cumbre Televisión con este programa que va a dejar mucha huella, sobre todo con relación a los temas del medio ambiente regional, nacional y mundial, con Omar Vidal Pinzón, como biólogo y maestro en ciencias marinas. ¿De qué trata esa disciplina? Y una pregunta que nos surge: un moniquireño, digamos, que nadó aquí en las aguas dulces del río Moniquirá, ¿cómo termina interesándose por los temas del mar? Bueno, la biología marina estudia, como su nombre lo dice, el mar, las costas, las interacciones que hay con el clima, con la vida marina, con la vida costera y obviamente las interacciones que hay con los humanos, las actividades humanas. Tiene muchas ramas dentro de la biología a nivel de descripción de especies, de conservación, de pesquerías, de recursos marinos, etc. Pero es interesante la pregunta y me la he hecho muchas veces a lo largo de mi vida. Yo creo que yo me dediqué a esto de la biología precisamente esos primeros años en Moniquirá, de caminar y ver estas montañas, esta naturaleza, de jugar cuando venía a visitar a mi abuela. Yo jugaba con hormigas. Entonces un niño solo de 6 o 7 años, con una abuelita que debería tener, no sé, 40 años o 50 años, yo jugaba a poner las hormigas rojas contra las negras a pelear. Entonces empezó a salir como ese interés en la vida por una situación de juego, pero también me gustaba mucho escuchar los pájaros, los que estamos escuchando. Desde pequeño escuché los pájaros y con los chicos salíamos, desafortunadamente en esa época, pero que me marcó, con caucheras, a matar pájaros, a pajarear. Cuando maté mi primer pájaro, me emocioné mucho de haberle pegado. Cuando lo vi destrozado en el suelo, lloré. Me di cuenta como niño lo que había hecho. Y creo que ese evento que pasó hace muchos años me dejó de alguna manera marcado en cuanto al respeto que uno tiene que tener por los seres vivos, por los demás seres vivos. Ahora, nos fuimos, mi papá era ingeniero agrónomo y viajamos a muchos lugares. Primero estuvimos en Moniquirá, en la granja, aquí vivimos los primeros años. Viajamos a varias partes, a Medellín, a Manizales, vivimos en Pasto, vivimos en Bogotá. Y viviendo uno en Bogotá y en estos lugares, el mar era algo lejano. Me gustaba el mar, pero como una ente de esos que uno lee y escucha sobre el mar. Y a mí desde chico me gustaba mucho leer. Yo me escondía a leer debajo de la cama en mi cuarto para que nadie me molestara. Y leí estas historias. Y entonces una vez tuvimos la oportunidad con la familia de viajar a Tolú, en el Caribe colombiano. Llegar y ver el mar para mí a los tal vez 12 años fue una revelación. Fantástico. O sea, yo me acuerdo que fui a la playa, vi esa inmensidad y algo cambió para siempre. No sé qué pasó, pero me sentí pequeño, me sentí flotando y me sentí tremendamente intrigado por ese ente grande que se conectaba y se cerraba con el cielo. Entonces, apreciar en una playa cuando el cielo y el mar se pegan en el horizonte es algo que a los 12 años a mí me impresionó mucho. El olor del mar y salir a caminar y recoger caracoles descompuestos que olían mal, conchas, ver pescados, esqueletos, y entrar al mar. Entonces empezó una fascinación desde temprana edad y creo que fue lo que me hizo eventualmente muchos años después cruzar el océano e salir de Colombia por las razones que en ese momento las circunstancias
irme a México, a uno de los mares más maravillosos del planeta, que es el Golfo de California o Mar de Cortés. No, eso es, ¿no? Y las vivencias de los tiempos pasados, de la niñez, ¿no? Que permiten al ser humano volar, imaginarse tantas cosas por el mundo y en este caso llegar a esa extensión inmensísima que es el mar, como también uno cuando se va a los llanos o a las pampas, ¿no? Para hacer una comparación pues cercana, ¿no? En ese distanciamiento grande que tiene nuestro planeta. Y en otro sentido, Omar, que ha investigado tanto el tema de la biodiversidad, ¿de qué trata ese tema? ¿Y por qué le debemos dar tanta importancia? Como su nombre lo dice, es la diversidad biológica, es decir, no solamente la diversidad de especies, de plantas, de animales como aquellos gansos que están ayudando con la entrevista y el concierto, pero también los procesos ecosistémicos, o sea, los sistemas ecológicos tienen procesos que tienen que ver con el agua, que tienen que ver con el carbono, que tienen que ver con el oxígeno, las relaciones entre los seres vivos, todo eso es biodiversidad, no solamente especies de animales y plantas. Y nosotros somos una especie más reciente, mucho más reciente, más reciente que los gansos, en este mundo. Y es importante conocer no solamente las especies, sino las relaciones entre esos ecosistemas desde el punto de vista humano, porque tenemos un papel que jugar. Nosotros somos una especie dominante que explotamos los recursos naturales, pero si no conocemos el impacto que estamos teniendo al explotarlos, para alimentación, para vestido, para lo que queramos, para consumo, podemos desequilibrar o alterar esos balances que hay entre especies, ecosistemas, lo que está pasando con el cambio climático. Con esta producción de gases de efecto invernadero, además de metano, etc., estamos cambiando esa relación que hay en el planeta a nivel ambiental, a nivel de concentración de gases y a nivel de la temperatura. Entonces, el tema de biodiversidad es tremendamente importante, más allá de la sobrevivencia de los humanos, porque este planeta se ha forjado durante miles de millones de años y esto que estamos viendo a nuestro alrededor es el proceso de esa evolución y nosotros somos únicamente una de esas 2 o 3 millones de especies que hay en esta tierra. Sí, o sea, si no conocemos, yo creo que es un área fundamental que debe estar en el currículo de la escuela a nivel primario, secundario y universitario, para conocer dónde vivimos y con quiénes debemos relacionar y en esa medida convivir con el medio, con todas las especies, unas vivas y otras que se dicen no vivas. Importante el desarrollo de este programa. Omar, vamos a hacer una nueva pausa y ya continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión. Escribir y leer, todo un gran placer. Adquiera y lea con su familia los libros del autor Juvenal Nieves Herrera. Libros como La identidad de un pueblo, Moniquirá. Interrogar o examinar. Eróticos y eróticas en Tetune. Poemas de libre vuelo. Cuentos breves de extensión limitada. Cuentos, historias y relatos. Izquierda, centro, derecha. Ideario educativo y pedagógico. De venta en las librerías y papelerías de Moniquirá y la región. Gracias por compartirlos. Juvenal Nieves Herrera. Volviendo a Diálogo La Cumbre Televisión, en este conversatorio de gran nivel con Omar Vidal Pinzón. Mirando el mundo,
mirando el globo terráqueo, que también es un evento que ha sido muy fascinante para los niños, ¿no? Imaginarse uno el mundo y a veces no creer que este planeta Tierra tiene esa esfera, ¿no? Así es. Y además en el mar por allá uno lo veía como algo plano, ¿no? A pesar de la distancia que tiene como una inclinación, allá, lejos. Y en la Guajira, que seguramente ha ido Omar, precisamente cuando encuentra uno el sol metido en el mar a las 6 de la tarde. Eso es fascinante. Fascinante. El mar devorándose al sol. Sí, en una digestión, pues que después del día, de haberlo surtido de calor, entonces como que se aclimata en el agua el sol, ¿no? Cuando entra allí al mar. Y le dan paso a la salida de la luna también. Ah, y la luna, que está ahí a la expectativa también, la enamoradiza luna. Colombia es uno de los países, el tercer país, tengo entendido, con mayor diversidad biológica. ¿Qué significa eso, no? Cuando estamos en este territorio, que a veces no lo apreciamos mucho, pero mire esta clasificación, de pronto que se da a nivel mundial, de ser un país tan importante en biodiversidad. ¿Qué significa para nuestros pueblos, para la región y para el planeta mismo, Omar? Se dice fácil ser el tercer país más biodiverso del planeta, pero conlleva una gran responsabilidad. Para ponerlo en contexto, hay 17 países en el mundo llamados megadiversos, en donde está alrededor del 80-85% de la diversidad biológica del planeta, de los números de especies de animales y vegetales, excluyendo las marinas. De estos 17 países, solamente hay 2 que son países desarrollados, los Estados Unidos y Australia. Todos los demás países están localizados en el trópico y todos estos países son países en vías de desarrollo. Desde Brasil, Colombia, México, Ecuador, Venezuela, Indonesia, Malasia, China. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la riqueza biológica está en el mundo en desarrollo. En el caso de Colombia, hay diversas clasificaciones, pero se acepta que Indonesia, que tiene más de 11.000 islas, es el país con mayor diversidad biológica de especies. Después de Indonesia, Brasil, después Colombia y después México. Nos debe llevar como colombianos primero a un sentido de orgullo, y esto se debe a la posición geográfica, a los diferentes climas. Tenemos una variedad de climas, tenemos 2 costas en los 2 océanos más importantes del planeta. Entonces estas diferentes condiciones climatológicas, orográficas, etcétera, hacen que haya muchos hábitats diferentes y las especies van cambiando con el tiempo. Entonces, por un lado, orgullo, pero por el otro lado, una gran responsabilidad, y no solamente una responsabilidad con los colombianos, sino una responsabilidad con el planeta. Entonces, Colombia tiene la responsabilidad, cada colombiano tiene la responsabilidad de mantener esta biodiversidad para las próximas generaciones de colombianos y las próximas generaciones de habitantes en este planeta. Ahora, obviamente, los retos sociales, políticos, económicos de un país como Colombia implican que hagamos un mayor uso de los recursos. Hay minería, hay industria agropecuaria, hay explotación, y los retos, hay contaminación, y los retos hacen más complicado ese balance y esa protección de esta biodiversidad, pero precisamente ahí es donde yo creo que Colombia ha hecho un buen papel, sobre todo con el establecimiento de sus áreas naturales protegidas. Colombia ha declarado una gran cantidad de territorio marino y terrestre como áreas protegidas, en donde conviven las comunidades con la naturaleza y se cuida. Creo que eso
es muy importante en el caso de Colombia. Sí, Colombia tiene más de 50 parques naturales en reserva, protegidos, ¿no? Sin embargo, Omar, hay que manifestarlo, que hay algunos fenómenos por ahí que se están colando, están metiendo en la zona de la Amazonía, acabando, talando bosques y cambiándolos por otros productos no muy santos que circulan también por otras latitudes del mundo. Pero eso hay que mencionarlo también. Ahora, Omar, con relación al cambio climático, que es un tema de hoy, yo no sé cuántos años atrás se viene hablando del cambio climático, pero es que se está viviendo, ¿no? Aquí las temperaturas de estos pueblos y el sistema de lluvias, porque no hablamos de invierno, ¿no? Como en otras regiones del mundo, han cambiado. Los campesinos, uno los escucha diciendo, pero antes ya era época de sembrar, ahora no, se ha extendido el momento de verano, que llamamos acá de verano, ¿sí? ¿Qué pasa con ese cambio climático y con relación también a nuestras regiones y a Colombia? Realmente podemos decir, o algunas personas pueden decir que sea un tema de hoy, pero realmente los científicos saben hace décadas que esto está ocurriendo. Desde antes de la cumbre de Río de Janeiro en el 62 ya se hablaba de esto, ya se estaba viendo unas alteraciones después de la revolución industrial con este desarrollo desmesurado, sobre todo por combustibles fósiles, el uso de combustibles fósiles para las diferentes industrias, para el transporte, para la producción de energía, es lo que ha detonado esa producción excesiva de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, el más conocido, que crean ese efecto invernadero en donde la Tierra se está calentando. Y no es únicamente la cuestión de la temperatura de la Tierra, estamos, por ejemplo, cambiando las condiciones del océano. Los océanos se están haciendo más ácidos. No solamente se calientan, sino se hacen más ácidos y están afectando la vida marina, las pesquerías y finalmente nos afectan a nosotros en la alimentación. Los patrones de lluvia, como tú has mencionado, cambian. En zonas en donde era desierto ahora está lloviendo y en zonas donde son muy importantes desde el punto de vista agrícola, no llueve. Entonces hemos ocasionado ese desequilibrio, que es un proceso muy complicado. En el caso de Colombia no es uno de los productores de gases de efecto invernadero más importantes. Los más importantes son, por supuesto, China, Estados Unidos y países industrializados, pero también India, etc. Me parece que en el caso de la región donde estamos hablando, el reto que yo aprecio es en el sector agropecuario, porque la tala de bosques, quitar los montes, no solamente tiene un efecto de evitar que se absorba el dióxido de carbono, que puede ser generado aquí o en cualquier otra parte, y segundo, al cortarlo genera emisiones, o sea, los árboles, la vegetación, almacena ese dióxido de carbono y produce oxígeno, y al cortarlos no solamente ya no captamos CO2, sino lo producimos. Entonces eso es un tema importante. Y el segundo es el tema de la ganadería. No se conoce mucho, pero uno de estos gases de efecto invernadero más potente es el metano, y el metano se produce con la cantidad de excrementos de los ganados en números obviamente importantes. Entonces la parte agrícola, la parte pecuaria de Boyacá en este caso es muy importante en cuanto a esta situación con el cambio climático. Eso es, hablando entonces con Omar en este fragmento de diálogo de la Cumbre de Televisión sobre la diversidad biológica, el cambio climático y la invitación a todos los pobladores desde temprana edad, los niños, las escuelas, los padres de familia, conduciéndolos para que aprecien, digamos, el medio ambiente, que no haya tala de bosques, que la ganadería además que también es generadora de erosión. Por ahí nos hemos aventurado a caminar por estas
por estas tierras y a veces encontramos que si no es una región tan ganadera, de todas maneras se ven algunos efectos y alguna tala de bosques que ha ocurrido acá. Omar, una nueva pausa y ya continuamos el diálogo de la cumbre de televisión. Volvemos al diálogo de la cumbre televisión, hablando de medio ambiente en serio y con un científico en esta materia. Le preguntaría, como seres humanos, es decir, la especie se dice más desarrollada, pero que a veces cometemos unas situaciones graves con la misma naturaleza, ¿cómo debemos respetar la naturaleza para mantener un equilibrio en este planeta Tierra, Omar? Yo creo que es una pregunta que nos hacen y debemos continuar haciéndonos. Porque cada uno de nosotros tiene una responsabilidad de cuidar una casa común, que es el planeta, ya sea esto donde estamos aquí en Hungría, Boyacá, Colombia o el planeta. Todos tenemos una responsabilidad que se hace mucho más profunda cuando estamos hablando de las nuevas generaciones. Les estamos entregando a las nuevas generaciones en este momento un planeta en peores condiciones del que recibimos nosotros o las generaciones anteriores. Con temas como hemos hablado del cambio climático, la sobreexplotación, la contaminación, etc. Entonces es una responsabilidad no únicamente individual de esta generación, sino es una responsabilidad de las futuras generaciones. Entonces creo que hay que asumir, internalizar esa responsabilidad y pensar que no soy únicamente debo cuidar el medio ambiente porque a mí me interesa, a mí me gusta, sino pensar en el largo plazo. ¿Qué debemos hacer? Se dice y se sabe, cambiar nuestros patrones de consumo. Somos demasiados, el planeta tiene demasiada gente, el planeta tiene casi 7.000 millones de habitantes, y alimentar 7.000 millones de habitantes, o vestir 7.000 millones de habitantes, o dar energía, o producir agua potable, no se compara con lo que teníamos antes de 1.000 millones, o 2.000 millones, o 3.000 millones o menos. Entonces, el reto no únicamente ambiental, porque el medio ambiente ya dejó de ser un tema ambiental, es un tema social, económico y es un tema político. Entonces, debemos reconocer eso, debemos reconocer la importancia de cuidar los recursos naturales y utilizarlos bien, porque esta es la base de las naciones, de la estabilidad política, social y económica de las naciones. Entonces, el consumo. Tenemos que hacer cada uno cumplir con nuestra responsabilidad de evitar un consumo desmedido de ciertas cosas. Hay cuestiones, yo sé que son temas complicados como la carne, consumir carne de res. Sí, nos puede gustar la carne, a mí me gusta la carne, pero el impacto que la producción de carne está teniendo el planeta a nivel de deforestación en el Amazonas, por ejemplo, en algunas otras zonas de Colombia, o en las otras partes del mundo, el impacto de deforestación, de producción de gases y de producción de metano por las heces es tremendamente importante. Esa es una de las áreas de mayor producción de contaminantes en el planeta. Entonces, es un tema complicado, el tema del consumo, es un tema complicado el tema de los viajes, pero los viajes, la cantidad de emisiones de los aviones, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que tenemos que internalizar esa responsabilidad transgeneracional para entender que tenemos que hacer lo que nos toca hacer a cada uno de nosotros y como países. Segundo, y muy importante es, obviamente hay políticas públicas. Nosotros somos ciudadanos que no trabajamos para el gobierno, pero elegimos a nuestros gobernantes.
Y siendo el medio ambiente un tema tan importante, como hemos mencionado, para el desarrollo social, económico del país, tenemos que exigirle a nuestros gobernantes que lo pongan en el centro de la toma de decisiones y que no nos engañen aquí y en cualquier parte del mundo con promesas vacías. Y a la hora de votar, hay que hacer valer nuestro voto con aquellos que se comprometan con estos temas, porque el medio ambiente es un tema de justicia social, es un tema de desarrollo. Entonces, a la hora de votar, veamos cuáles son las plataformas ambientales. Y a la hora de seguir hacia adelante, reclamemos a esos políticos, gobernantes que cumplan sus promesas. Exactamente, ¿no? Porque uno encuentra cumbres, ¿no? Este programa se llama Diálogo la Cumbre, y hay unas cumbres a nivel mundial por el cambio climático donde algunos mandatarios de esos países desarrollados se niegan a firmarlo, a comprometerse, porque en primer lugar su desarrollo material, ¿no? Y el de la vida de las personas, ¿qué? Es la pregunta. Pero además, estamos, perdona ¿sí? que te interrumpa, además nos hemos vuelto en un mundo de cumbres. Sí. Hacemos reuniones, Muchas firmas, protocolos, convenios, compromisos, Y en la los práctica, desarrollo sustentable, los compromisos del milenio, no los vamos a cumplir. Entonces, menos cumbres, menos palabras y más acción. más acción. Sí. Bueno, y hablando con Omar Vidal Pinzón, seguramente la audiencia cree que es un teórico. No, qué buena conversación de un teórico. No, también ha adelantado toda una serie de investigaciones en su práctica, en su tiempo de trabajo. Pero nos ha llamado la atención que ha adelantado una investigación en el Amazonas. Nos podría comentar pues, brevemente, una investigación no es de un día para otro, entonces, pero ¿cómo se sintió por allí en el Amazonas? Sí, gracias. Esto se originó, estos proyectos en donde yo participé en más o menos 1986. Yo conocí, me hice muy amigo del ingeniero Jorge Reynolds, famoso científico colombiano relacionado con ballenas. Sí, Es una parte. pero él estaba interesándose en los electrocardiogramas a diferentes animales, desde mosquitos, anguilas eléctricas, ballenas, etc. Y armaron una discusión con el otro buen amigo, el capitán Ospina Navia, en paz descanse, y me invitaron al Amazonas a tratar de capturar delfines rosados, delfines de río, para poner en sus radiotransmisores. Y entonces ese fue un contacto muy interesante para mí. Regresé después en el 87 y finalmente a principios de los 90 con un grupo de instituciones e investigadores de Estados Unidos, apoyado este programa, este proyecto por Naciones Unidas, con investigadores colombianos, mexicanos, armamos un proyecto de alrededor de un año para trabajar con las especies de delfines de río, pero también con los peces y el medio ambiente en la zona de Leticia, el Parque Nacional Amacayaco. Entonces básicamente diseñamos por primera vez una metodología para censar estos animales con transectos en estas áreas. Ir al Amazonas y estar, yo no estuve el año completo desafortunadamente, pero estuve en total alrededor de unos 5 meses. Fue una experiencia maravillosa, conocer e interactuar con las comunidades indígenas y ese conocimiento tradicional, ese conservación, ese instinto de conservación del entorno y de ellos verse como parte del entorno. Yo creo, Juvenal, que es algo que deberíamos aprender más nosotros. Nos hacemos demasiado citadinos y perdemos esa conexión con la naturaleza. Y cuando perdemos la conexión de la naturaleza, perdemos ese respeto. Entonces el Amazonas fue un estudio, como mencioné, sobre delfines de río, muy interesante. Y esa metodología que desarrollamos después se aplicó en otras partes del mundo con delfines de río en China, en India, para censarlos.
Qué bueno. Bueno, con Omar podríamos tratar inmensidad de temas, ¿no? Pero ya se ha comprometido con nosotros para unos nuevos programas. Para finalizar este diálogo de la Cumbre Televisión y aprovechar de su visita a este regreso a su tierra natal, ¿qué le diría a los niños y a los jóvenes para que amen, para que quieran, para que cuiden este planeta Tierra? Yo también le diría algo a los adultos y empezaría por ahí. Y enfoquémonos en Moniquirá, en Boyacá, en mi pueblo, en nuestro pueblo, en nuestra tierra. Como decimos, como hemos dicho, todos tenemos un papel que jugar. Tengamos dinero o no tengamos dinero, tengamos una profesión, no tengamos una profesión, independiente. Pero los que están, los adultos, los habitantes de Moniquirá, están en condición económica de hacerlo, deben invertir en temas relacionados con la educación, relacionada con el medio ambiente, con las áreas protegidas. Yo sé que hay planes de explotar ciertas áreas en esta zona que son muy ricas, en Caliza, por ejemplo. Y me parece que estos empresarios, empresarias, podrían devolverle algo más a su tierra, aprovechando desde el punto de vista filantrópico, aparte de las inversiones que hacen desde el punto de vista filantrópico, en la educación ambiental, en los proyectos de conservación, en los proyectos de desarrollar ciencia y conocer esta maravillosa diversidad que hay en Boyacá, que hay en Moniquirá, y comprometerse en el largo plazo. Volvamos al tema transgeneracional. Ahorita que estemos, hagamos lo que podamos, invertamos recursos, esfuerzos para conservar para nuestros hijos, nietos y sus hijos y sus nietos este maravilloso ambiente natural que nos rodea. Para los niños y jóvenes, creo que el mensaje para mí es conozcamos lo que tenemos, estudiemos, aprendamos, porque de ese conocimiento nace ese amor y de ese amor nace ese compromiso. Entonces, preparémonos y segundo, exijámosles a nuestros padres, exijámosles a nuestra familia, exijámosles a nuestros gobernantes, cuando ustedes tengan la oportunidad de votar, de cumplir un compromiso con el medio ambiente, de cuidar esta casa común de todos nosotros. Creo que esa parte de la conciencia va a ser fundamental para que podamos mantener estos paisajes tan bonitos que pueden atraer inversiones sustentables, que pueden ayudar al desarrollo social y económico de Moniquirá, pero con un respeto a esta casa que es de todos nosotros. No, pues encantado haber participado y haber escuchado a Omar Vidal Pinzón, un hijo de Moniquirá que esperamos que regrese con más frecuencia a este pueblo para compartir pues todos sus mensajes, relacionarse también en algún momento con la niñez y con la juventud, en algún encuentro que promoveremos. Y a ustedes como audiencia de Diálogo de la Cumbre Televisión, pues muy agradecidos por seguir en estos programas que buscan una interacción con todos los pobladores de las provincias de Ricaurte en Boyacá y de Vélez en Santander. Altamente agradecido a Omar Vidal Pinzón. Muchas gracias a ti.